Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan en esta sesión del 2026, la primer grabada de la comunidad BIM? El día de hoy nos hizo el favor de acompañarnos aquí la arquitecta Paulina Mercado. Yeah. Y como host aquí también está Jonathan Hernández. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, muy bien. Contento Tenemos de volver. a alguien que nos está escuchando el día de hoy, a Jess, y pues vaya, hoy estuvo, por ahí verán algunas velitas, estuvo muy esotérico, Whimsical. hubo mucha Whimsical magia. todo. Creo que la plática es, al principio van a decir, bueno, a ver, ¿para dónde va? ¿Para dónde ¿Qué va la fumaron plática? estos? Hoy sí ¿De qué era el vienen incienso, bien ¿verdad? nombrados. Pero les sugerimos que se queden a escucharnos. Abran su mente, la Pachamama los abraza. Es una oportunidad para empezar a tener un mejor rumbo laboral, técnico, personal, profesional y ver hacia dónde quieren ir, cómo es que quieren cambiar su vida. Suena a que este podcast se habló como de algunas cosas de gestionar y de cambiar para de cómo mejorar, hacer un amarre para que tu proyecto salga bien. de sentirse bien. Pero Pau, cuéntanos. Básicamente aquí, muchachos, venimos a hablar de quiénes somos profesionalmente, cómo podemos desarrollarnos en lo individual y tener como nuestra marca profesional, por así decirlo. Desarrollar nuestras habilidades. Habilidades. Y le seguimos preguntarle a la Ouija y al tarot, nomás por pura diversión. ¿Por qué no? Porque hay una actividad. Quédense hasta el final, les va a interesar muchísimo. Sí, se van a llevar una muy buena herramienta para conocerse ustedes mismos profesionalmente. Oler a muchas cosas. Todos huelen diferentes. Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan en esta sesión del 2026? Literal sesión. La primera reunión del año. El día de hoy nos vemos muy esotéricos aquí con inciensos, con velas intencionadas, ¿verdad, Pau? Sí. Con cuarzos, son velas intencionadas con déjame, cuarzos. voy revolviendo las cartas. Oye, Jonathan, pero cuando Pau nos dijo que íbamos a empezar con algo así, ¿tú qué pensaste? Yo creía que iba a ser algo más como de, los propósitos de año nuevo, yo quiero, sueño, pero no, la verdad ya que nos lo platicó está buenísimo, me encantó. Por dos. Que siempre los propósitos, bueno, son antes del año y Ajá. Ahora es... Hay que confirmar después, también. O sea, la pregunta de ¿y cuáles son tus propósitos? Porque pues, tú los hiciste en su momento, pero no dejan de preguntarte de cuál es tu propósito de este año. Sí. Pero también el día de hoy, a lo mejor no hablamos tanto de BIM, a lo mejor sí, a lo mejor no hablamos tanto de arquitectura, a lo mejor sí, pero el tema viene muy a una sugerencia que Pau nos hizo. Entonces Pau nos va a ayudar muchísimo a marcar lo que el día de hoy vamos a la pauta. Pau va a marcar la pauta el día de hoy. Entonces, el incienso y como interesante también es que el año terminó muy bien, el año 2025, con esta reunión en Fora. El año también hubo este tema de ir a Vallarta con UNE, las redes sociales crecieron más, por ahí hay alguien que se interesó por llevar este podcast a otro estado, ya lo verán, es una de las cosas. Y no al estado de ebriedad, como lo llevamos en el evento. Al estado de estrés y angustia, ¿verdad? No. A un estado y que también esto que estamos haciendo aquí en Guadalajara se pueda replicar en otro lugar. Y va a ser muy interesante qué es lo que sucede en este año. Pero, a ver, Pau, cuéntanos y platícanos por qué todo esto y cómo es que se va a desarrollar esta charla, porque va a ser muy interesante y porque sí va a estar ligado. Va, cuéntanos. Bueno, muchachos, todo esto empezó justo porque en el grupo comentaron ¿qué les parece si la primera sesión hablamos de los propósitos que tenemos para el siguiente año? Obviamente ellos pensándolos como comunidad,
qué cosas queremos alcanzar, como compartirles todo eso, pero yo me Todos metí de sanos metiche. nosotros. Todos somos, bueno, Todos sanos. falta el Charlie, falta el Juan. Ah, sí. Saludos a Charlie y a Juan. Que no pudieron estar aquí porque los Sí. amarramos. No, la verdad es que Es que empezamos prendimos una con velita mucho- de alejar malas energías. Ajá, y no llegaron, y no curiosamente. llegaron. pero, Ahí me dirán si funciona o no esto. Amor. Amor para... creo que por ahí Juan terminaba con mucho trabajo. Creo que seguramente Sí. empieza con mucho trabajo y eso es bueno. Justamente es que salió la carta del tarot de mucho trabajo. Mucho trabajo. Sí, Ah. sí, la verdad es que fue eso. Ojalá salga la de mucho dinero. Eh, Pero, a ver. Pau, cuéntanos. Bueno, yo llegué, dije, ¿saben qué? Yo tengo un propósito para este 2026, que es un propósito más profesional, por así decirlo. Y la manera en que se los expliqué es de que mi propósito profesional, bueno, laboral este 2026 es definir mi perfil profesional, que ojo, no es lo mismo que un perfil de puesto, porque tu perfil profesional es aquello que te distingue laboralmente y que tienes a lo largo de, ahora sí, de tu carrera, independientemente del puesto y de la empresa en donde estés, es algo que tú te llevas a donde sea que vayas. Y yo personalmente sí sentía que me hacía un poquito de falta desarrollarlo. ¿Cómo fue que esto pasó? Esto todo pasó con una plática que tuve en noviembre con mi amigo ChatGPT. Yeah. Porque sí estaba teniendo yo una crisis existencial y yo solo soy una chica que habla con ChatGPT y le pide que le saque cartas de tarot. Como la mayoría. Como la mayoría de nosotros en nuestros 37. Y empezó así. Que no queremos pagar un brujo. Que no queremos pagar un brujo, ajá. Y que tenemos ChatGPT gratis para nosotros. Pero sí, por ahí empezó de que yo estaba platicando con ChatGPT en medio de mi crisis emocional. Y yo así de, tengo una crisis existencial, ChatGPT, y sácame cartas y desmadre y medio. Y en algún punto Chat mencionó, hablando del tarot, mencionó cosas del trabajo. Y yo sí le dije, ¿sabes qué? Es que justo en el trabajo, ahorita que lo tocas, me siento que no he crecido como debería de haber crecido. Entonces me siento ahí un poco estancada. O sea, crecimiento en todos los aspectos. Esto es algo que yo ya he platicado con Víctor, no sé si con Jonathan. A mí la arquitectura no es que no me guste, pero no, a diferencia de otros profesionistas que conozco, veo que sí han encontrado su pasión en la arquitectura. A mí me dan cosas relacionadas con la arquitectura. A mí eso me ha costado y por otro lado yo siento que no he logrado hacer que la arquitectura me dé algo. ¿A qué voy con que me dé algo? Es decir, no me ha dado ni... Porque te puede dar muchas cosas en trabajo, te puede dar satisfacción personal, te puede dar crecimiento económico y te puede dar crecimiento profesional, así de que no, pues igual y no gano la millonada, pero me reconocen porque trabajé en tal lado, ¿sabes? Socialmente te lo dicen tus compañeros, oye, eres muy bueno en esto, muy bueno en esto otro, pero no tiene como tal un impacto en otras áreas que a lo mejor sí, seguramente hacen falta para sentirse completo con esta... Que dijeras, trabajé en tal edificio que a la gente le gusta. O sea, aún si no saben que tú estuviste ahí, pero el hecho de que ese edificio ya tenga ese reconocimiento, tú sabes, o sea, tú te sientes ese reconocimiento por añadidura. No me ha tocado. Entonces no me ha tocado en ninguna de esas tres áreas. Y yo así como de que cuando ChatGPT tocó el tema, aquí tengo, vamos a mostrarles las cartas del tarot que nos dio. Yo te las pondré, yo las tengo. Sí le dije, oye, pues es que no encuentro mi momento. Supergirl y este capítulo. Utilicé la referencia de la nueva canción de Taylor Swift. Sí, amiga. Mira, amiga. De Opalite, le dije, necesito mi momento Opalite. O sea, la canción, porque estoy segura que ellos no saben, habla de justo tener una etapa de transición donde, de hecho dice, estabas pasando por tu etapa de la noche, de la ágata oscura, de la ágata negra, pero ya llegaste a la mañana y tu cielo ahora es de color opalita. Y pues la opalita es una piedra que de hecho la pueden hacer los humanos y es como multicolor. De hecho, la opalita y el ópalo no son lo mismo. Ah, ¿no? No, Yo siempre creí que era el mismo. Que hagan de cuenta que la opalita es como medio holográfica, pues. Y habla mucho de esta canción de pasaste por cosas difíciles y ahorita estás teniendo un momento de tranquilidad, de disfrute y de por fin ver el cielo después de todo lo que sufriste. Okay. Después de esta noche de oscuridad de que no sabías qué estaba pasando. Ajá. Y le dije, no, pues ¿qué puedo hacer? Y la primera carta que me salió fue... ¿Cuál?
6 de bastos. El 6 de bastos me dice la que habla de la carta de la victoria visible. El reconocimiento del reconocimiento público y recibir la validación por algo que haces bien y que los demás notan. Entonces lo primero que me dijo ChatGPT, tú lo que tienes que hacer no es trabajar más, no es ponerte como burrito, no es ser workaholic. Tú lo que tienes que hacer es que algo que ya haces bien, mostrarlo a los demás. Hacer que se note. Ok. ¿Puedes mostrarnos la carta del 6 de bastos, por favor? A ver, la estoy buscando. Espera. 2 de bastos, ahí voy. ¿Cómo se 6 dice? de copas. Dificultades técnicas. Ah, no me dio el 6 de bastos. Espérame. Tin. No, ocupamos una canción de elevador de... A ver, yo la pongo. Musiquita... Ahí está ya. Ajá. Aquí ya apareció la carta de 6 de bastos. Lo pueden ver todos. Muy bien. Y yo le dije al ChatGPT, a ver, sí, muy chido todo y todo, pero pues entonces dime qué hago bien, güey. O sea, yo todavía en modo esotérico, ¿saben? Pues pregúntale al tarot qué es eso que hago bien. ¿Qué significa ChatGPT? Que se supone que tengo que mostrar. Y la siguiente carta que salió, que vamos a ver aquí, es la estrella, muchachos. ¡Cling! Que aparezca la estrella, por favor. Ya está apareciendo. Ya está apareciendo la carta de la estrella. Que se supone que significa que hago bien en crear claridad donde otros sienten caos, que doy orden, calma, dirección, que no es una carta de empujar o de pelear, sino de guiar. Habla también de ojo estético y narrativo, de tranquilidad a quien trabaja conmigo y conectar. ¿Qué es ojo estético y narrativo? La estrella dice que eres de esas personas cuyo trabajo da... no, espérame. La estrella es también visión, estética y coherencia. Tú sabes hacer que las cosas cuenten una historia. Que una línea tenga intención, que un detalle no sea solo un detalle, sino significado. Oh, ok. Ajá. Es como cuando defiendes tu proyecto con el maestro. Por así decirlo. Que le das justificación y el maestro se queda, le das sentido. Tu cubo es perfecto bajo el contexto que le estás dando. Tu cubo es perfecto, o sea, todo hace sentido. Entonces, según esto, eso es lo que me daba valor y visibilidad. Luego me dijo, ¿quieres que te diga cómo puedes empezar hasta generar dinero y visibilidad con esto que te estoy diciendo? Le dije, huevo, dime. Money. Cachín. Y aquí salió el 8 de oros. No, pues, 8 ya es mucho. Y el 8 de oros dice que lo que me está diciendo es especialízate en lo que ya haces muy bien y deja de dispersarte. Okay. Que lo solemos hacer mucho cuando queremos abarcarlo todo. El clásico currículum que trae, yo me sé mover a todos los... Ajá, muevo todos los programas y todos en el 80%. Se sabe mover todos los programas. Claro, obviamente. ¿Ya ves? No, pero focus, mira. Víctor, focus. Pero mira, fíjate, hablando justo de la diferencia. A lo mejor ese es mi focus. Ajá, es que es lo que te iba a decir. ¿Conocerlo de todo? Hablando de la diferencia de lo que es un perfil de puesto y un perfil profesional. O sea, el perfil profesional de Víctor es justo ser muy técnico y apegarse a conocimientos en las tecnologías nuevas y en la difusión. Entonces, y eso el lo actualizarse ha hecho, es su perfil. Y ese perfil lo ha llevado en todos los puestos y en todas las empresas que ha tenido. O sea, que no tiene nada que ver con justo perfil de puesto. De repente tu perfil profesional te hace más apto a algunas cosas, pero... Que justamente lo hablábamos antes de empezar a grabar con esto que haces, aparte de la imagen en eventos, de esas proyecciones. De ser artista visual. De ser artista visual, de cómo te has metido a todo este ambiente de los eventos, que podría decirse, pues, ¿qué tiene que ver? Pero realmente tiene mucho que ver, porque es el tronco común de la arquitectura, es el arte. Pau platicaba conmigo hace 1 o 2 días acerca de esto y no es que no le haya entendido, pero le dije, pero ahora le pregunto. y no es que imagine que aquellos que nos están escuchando no lo han entendido, pero le dije, ¿me lo puedes decir con pasteles? Y le dije el ejemplo así como de, a ver, quiere decir que todos podemos estudiar gastronomía. A Puebla y los franceses no les gusta ese comentario. Todos podemos estudiar o bueno, algunos pueden estudiar gastronomía, dedicarse a hacer postres, pero alguien puede clavarse mucho en postres de un rubro en específico. Ajá, o en hornos o en tecnología. Como estos programas de objeto o pastel, así de que Exacto. Se hacen especialistas en crear pasteles que no parecen pasteles. Y eso te identifica y seguramente marca mucho cómo es que te desarrollas laboralmente.
Pero antes de todo, aquí es la oportunidad de decir y de colocar la imagen del disclaimer. Hay un sentido del por qué estamos hablando y estamos mezclando el tema del tarot. Yo pensé que estabas cotorando. Yo pensé que todavía no empezamos a grabar. Habrá quien tenga sus ideas con este tema del tarot y lo que estamos desarrollando. Por ahí van a encontrarle un poquito de sentido en la plática, pero continúa, Pau. Ajá. Entonces, pues ya fue cuando me dijo eso de, ver, especialízate en lo que haces bien. Y me acordé de lo que dijo la primera carta, es que tú no tienes que trabajar más que lo que estás trabajando ahorita, solamente tienes que enfocarte y visualizar lo que estás haciendo, lo que ya haces bien. Y dije yo, se relacionan. Y entonces yo dije, a ver, vamos a quejarnos de lo esotérico, chavos, o sea, porque me llamó la atención que todo empezó con la crisis existencial, por eso el tarot, o sea, tiene todo que ver con una crisis existencial. Pero ahí ya me llamó la atención lo que estaba diciendo ChatGPT. Y le dije, a ver, ¿tú qué platicas? Yo que platico contigo, Chat. Pues ya saliéndonos de lo esotérico. De hecho, al inicio no me salió de lo esotérico. Dije, a ver, pues sácame una carta de qué perfil, qué cómo, qué dónde. O sea, ¿qué es eso que se supone que es lo mismo de que hago bien? Explícamelo con pasteles, o sea, explícamelo con tarot. Explícamelo con tarot de, ok, entonces, ¿qué es eso? ¿Cuál es ahora sí, como dice, mi valor agregado? La típica pregunta que te hacen cuando vas a una entrevista y es de, ¿por qué te tengo que contratar a ti? Ajá, ¿por qué a ti, no a otra persona? ¿Cuál es tu factor diferenciador? Y es cuando yo dije, a ver, pues sí, ¿cuál es realmente mi perfil? O sea, fue como... ¿Qué acaso usted sabe de alguien más que pueda hacer esto y hace un backflip? Contratado. Y ya de ahí me surgió como que esta duda de, a ver, ¿en qué se supone que justo puedo especializarme? ¿Qué es la cosa que yo hago ya bien? Que puedo afinar, que puedo darle un rumbo técnico y algo valioso, o sea, un valor agregado a mi trabajo. Incluso diferenciarlo de otras personas que también tienen eso como habilidad, porque puedes tener la misma habilidad, pero desarrollarla de cierta forma con tus experiencias para hacerlo de una forma única. Y esta charla, creo que ahorita le encuentro este sentido que le ayuda mucho tanto a aquellos que están egresando y que ya tienen estas habilidades o esta forma de ser que los va a encaminar a ciertas cosas. O si le quieres dar un cambio o un ajuste a cómo profesionalmente y laboralmente te desarrollas. Hacia dónde darle, porque pues ahí sales de la carrera creyendo que lo tienes que saber todo y pues uno cuando ya sale ya sabe que te especializas en algo, no lo sabes todo. Pero también va muy de la mano, yo creo, con estos primeros pasos de, ok, tengo que armar un currículum. ¿Qué soy? ¿Cuáles son mis habilidades? Soy? ¿Qué somos? ¿Qué me gusta? ¿O hacia dónde le quiero dar? O cualquiera que me dé dinero, pues para allá voy. No, y tan importante es que si haces esto te vas a ver proyectado y seguramente es todo un plan para poco a poco ir a avanzar en un modo en el cual ese perfil que bien comenta Pau que quiere desarrollar esté en el sitio adecuado haciendo las cosas que a lo mejor, bueno, no, idealmente estén encaminadas para allá. A lo que te gusta. Porque pues puedes encaminarte a distintas cosas porque hay muchas personas que se encaminan a esos ambientes en los que pues, se les facilita, pero no por eso les gusta. Bueno, es que depende mucho de lo que te gusta, porque no todo lo que te gusta puedes hacer. Bien está este dicho de que un árbol de pera pues no da manzanas. Sí, pero hay muchas cosas que te gustan y se te facilitan. Entonces no porque se te facilite pues vas a dedicarte a eso si no te gusta. Yo creo que aquí la clave es de pues vuelvo a regresar con las 3 tipos de satisfacciones que te puede dar. Me voy a entender, es de, a lo mejor ahí es donde tú pues disiernes y dices, yo prefiero tener la satisfacción personal y profesional, aunque no tenga la satisfacción monetaria, económica. O viceversa, a lo mejor tú le das mucho más poder a lo económico y dices, yo prefiero tenerla profesional y económica. Y ya la personal veo que hago, la consigo en otro lado. Sí, hago algún hobby aparte y pues ya. Que ahí donde sí sienta como que la pasión. Y siempre está este tema que cuando identificas qué es lo que te hace sentir bien y además eso se liga con que lo sabes hacer bien, invariablemente te va a dar recompensas como el reconocimiento, como la aceptación, como el sentirte más cómodo con ello. Y el económico es bien interesante que... se llega solo. Se suele decir esto como el económico llega solo. Porque... Y mucha gente lo dice, pero hasta que no lo vives no dices, pues, tiene toda la razón. No, el económico no llega solo. ¿Por qué? Porque el económico también depende de...
Los contactos. Ajá, número 1, los contactos. Y número 2, tus ambiciones. Si eres una persona que no es ambiciosa, Que no quiere crecer en ese aspecto. ajá, lo más seguro es que, ¿por qué? O sea, aceptémoslo, o sea, la vida laboral es bien culera, las empresas son bien culeras. Si se dan cuenta, si tú no pones también ese límite y ese valor al costo de tu trabajo y te quedas con la satisfacción personal, no necesariamente te va a llegar solo. Muchas personas genuinamente van a aprovecharse de eso y te van a dejar ahí y te van a alimentar de satisfacción personal. Bueno, Pau, yo creo... ¿Quién? ¿Tú y yo? No, tú primero. Yo pienso... Y yo bien de el capitalismo. O sea, sí llega solo, pero obviamente no a todos les llega solo de la misma forma, porque yo ahí, depende mucho tu situación social, tus círculos. Yo ahí lo pondría. ¿En dónde estás? El tema es que en cuestiones de dinero es no hacerlo por dinero. Ah, sí, no, pero eso es muy diferente. Sí, es distinto. A que si no lo haces por dinero, te va a llegar el dinero. La verdad es que no siempre es así. Pero fíjate, desde mi punto de vista, no te llega el dinero cuando tú no lo aceptas. Porque hay mucha gente muy de, es que lo hago por pasión, es que yo lo hago porque me gusta. Y realmente hay mucha gente que dice, oye, lo haces muy bien, la neta me encanta tu trabajo, te quiero pagar más. Y tú le dices, no es necesario, yo lo hago por amor al arte. Entonces, hay mucha gente que es porque no acepta, pues se dice que el universo te presenta estas oportunidades y tú las tomas o las dejas. Síndrome del impostor. Exactamente. Donde también crees que no tienes que ser reconocido por lo que ya haces bien. O que no sabes realmente lo importante que de es lo que estás haciendo para los demás. Y dices, pues es algo X, porque se te facilita y porque pues, también, no te cuesta tanto trabajo. No muchas veces maliciosamente. No. En ocasiones sí. Alguien se aprovecha de eso. Sí, siempre va a haber la persona que dice, pues mientras no me pida más, pues no le doy más. Ajá. Y a eso voy con que, o sea, justo, por eso decía que era algo muy personal, o sea, si tú no reconoces el valor de tu trabajo, aunque lo que estés buscando principalmente no sea dinero, es muy fácil que caigas en el síndrome del impostor y es muy fácil que el dinero no llegue, o sea, porque como todo en la vida, si no es algo que buscas, aunque sea de manera pasiva, es algo que no va a llegar, pues, o sea, y yo creo que todos hemos estado aquí en esa circunstancia. Te pongo a ti como ejemplo, o sea, tú una vez mismo me dijeron, mi meta es tal, y no llegaste a esa meta, pero te acercaste a esa meta. Y tu función no era... cuando un día los que 5 kilómetros y que llegué a 4.5. Sí, todavía lo sigo llegando. Un día que justo estábamos hablando de salarios, o sea, tú dijiste, mi meta es eventualmente llegar allá. Ajá. Y en ese momento tú no estabas ahí, eso no te quitaba el sueño porque tenías otras satisfacciones, pero tenías una meta y la tampoco buscaste. Estaba desbocándome a obtenerla. Exacto. Eventualmente es lo que quiero tener. Pero, y hay gente que literalmente puedes caer en el síndrome del impostor y ni siquiera haces eso. Y cuando ni siquiera haces eso, la verdad el dinero no va a llegar. Sí, no suena muy culero, pero o sea, no va a llegar. Tú das y la gente te quiere retribuir, pero tú no lo aceptas. Por eso te digo, o sea, no es una cosa... Yo quisiera que fuera así, pero la verdad es que no, o sea... Sí, yo siento que tu mentalidad no tiene que ser siempre hacia el dinero, pero sí tienes que estar como muy consciente de si eso es lo que quieres, si lo tienes que buscar un poco más activamente. Ok, y yo voy a aprovechar este espacio para ponerles mi ejemplo. Porque yo antes de trabajar mi personalidad, mi ser y todo lo que conozco hoy en día, antes de trabajar de forma personal mi forma de ser, pues era este tipo de personas en las que pues le daba a todos, les ayudaba a todos, pero no aceptaba nada a cambio. Nos decía, pues, no, así está bien, lo hago por gusto, porque me caes bien, lo que sea. Y de unos años para acá, pues aprendí este tema de que pues también parte de dejar que los demás se sientan bien contigo es permitirles retribuirte de esa forma, porque o sea, como a ti te gusta hacer cosas para que los demás se sientan bien, también a esas otras personas les gusta hacer cosas para demostrarte que le agrada lo que estás haciendo, que les agradas. O sea, es una forma en la que también al otro le permites demostrarte que le agradas. Y a mí me sucedió algo muy claro, que en el momento en el que empecé a practicarlo, empecé a crecer económicamente haciendo lo mismo. Realmente no dejé de hacer lo mismo, no dejé de ser la misma persona, simplemente dejé de decirle no a los regalos que me daban. Y ya nada más así por último, y agradezco aquí públicamente, y este video se lo voy a mandar a mi tío, de que hoy por hoy tengo una motocicleta chingoncísima y me la regaló mi tío así de, ¿te la mereces? ¿Por qué?
porque tú siempre nos has ayudado a todos, o sea, nunca nos has pedido nada, siempre estás ahí, lo que te pedimos, y la verdad es que se agradece muchísimo y ahora pude también aceptarlo de esa forma y tengo un montón de cosas como esta y también estoy muy agradecido con ese tipo de muestras de afecto que ahora me permito y ahora he crecido mucho también económicamente simplemente por aceptar eso que pues al final de cuentas se merece. Y acabamos con esto cuando digo que el dinero no llega solo. No es una cuestión ni siquiera de ambición, creo que ahorita lo mencionaste bien, es una cuestión de reciprocidad. Sí. O sea, y especialmente yo siento que en lo profesional y en el trabajo debemos de tener siempre eso presente, la reciprocidad. ¿Por qué? Porque por más que nos llevemos a poca madre con nuestros colegas, pues no deja de ser trabajo, tiene que ser algo impersonal, entonces la reciprocidad tiene que estar ahí de antemano, pero a veces se nos olvida, y si se te olvida y estás viviendo del arte, el dinero no va a llegar solo, ni siquiera tienes que ser ambicioso, solo tienes que buscar que haya reciprocidad laboralmente. Porque Tenemos efectos especiales. Wow. Perdón, pero se puso bien random, pero era así como de... No, estoy buscando un video. Y justamente ¿Qué está pasando? Y justamente con lo que acabas de decir también tiene que ver con esta satisfacción que tienes en el trabajo, porque muchas veces das muchas cosas de ti en el trabajo y empiezas con esto de, ay, no pasa nada, yo lo doy todo porque mi trabajo y porque me gusta y tarde o temprano tú mismo empiezas a sentir que te sobreexplotan, que es demasiado, que ya no puedes. ¿Por qué? Porque tú dices sí a todo, no sabes poner ese límite, o porque te han estado dando oportunidades de crecimiento, o te han estado ofreciendo cosas a cambio del valor agregado que tú estás dando y no lo estás aceptando. Entonces ahí también tú mismo te estás haciendo un ambiente laboral tóxico al no permitirte recibir lo que te están ofreciendo también. Sí, y bueno, regresando un poquito al tema, porque de hecho justo lo siguiente que le pregunté a ChatGPT iba un poquito para allá, porque pues ya me dijo, no, pues es que tu valor se supone que está en en 8 de oros. Marcar rumbo, inspirar, proponer, coordinar, gestionar, decidir. Dar claridad Dar claridad, y justo yo le dije, porque pues, insisto, estábamos en una crisis. Ajá, o sea, yo no lo veía así en ese momento. Estábamos en una crisis. Pues sí le dije yo, a ver, pero ¿eso en dónde se valora? Ajá. ¿Por qué? Porque yo puedo darlo, o sea, pero ¿quién lo valora y cómo lo puedo pasar a algo técnico? ¿Cómo lo puedo pasar justo a este perfil profesional del que estábamos hablando en cuestión de puestos o en cuestión de, pues ChatGPT sabe que medio estoy metida, o al menos mínimo teóricamente metiéndome a este mundo del BIM y toda esta situación. Te conoce, le preguntas muchas cosas. Sí, hiciste este tren también también de cómo me ves a mí, ¿verdad? No, y cómo el algoritmo te conoce más que tú mismo. O sea, porque veces. tú no estás no, siempre. No, hizo una imagen, no, es que le pidió una imagen de pero es que siempre, o sea, siempre porque tú no estás consciente, o sea, tú haces las patrones, cosas, tú haces las cosas por añadidura y tú no estás consciente de las cosas que vas pidiendo y vas haciendo, y el algoritmo y todo en internet te está estudiando y él no olvida, porque es una programación. Entonces, en cuanto pides algo, lo anota y vuelves a pedir y anota y lo refuerza, y pides otra cosa y lo relaciona. Entonces empieza a crear un perfil de quién eres y cómo piensas en base a todo lo que le estás pidiendo y todo lo que estás buscando y todo lo que estás haciendo, cosa que tú no te das cuenta y tú no eres consciente de todo lo que estás pidiendo y todo lo que estás haciendo. Entonces el algoritmo te conoce más que tú mismo. Así es. Y bueno, entonces el algoritmo mezcló tarot y lo que sabe de mí, y lo primero que me dijo en todo esto es que me dice, para ti con tu perfil arquitecta, con cierta experiencia, sentido estético, sensibilidad, intento de coordinar proyectos, esta carta sugiere que tu camino viable no es quedarte como dibujo modelado, sino que sumas un rol de mando propio, ya sea coordinando, liderando equipos o bien ofreciendo tus servicios como consultor o arquitecto independiente, ofreciendo calidad, coherencia, visión y sensibilidad. Dijo, ¿dónde se puede valorar eso? Especialmente en mi contexto, con interés en BIM, AutoCAD, Revit y todo ese show. Me dice despachos medianos a grandes que trabajen con proyectos ejecutivos de nivel residencial comercial, donde la coordinación, limpieza de planos y revisión de detalles sea clave, porque él se enfocó, dice que yo soy me enfoco en los detalles, y me acordé de Jorge, en paz descanse, el cielo, un ex cliente que teníamos que ya falleció el año pasado, y siempre decía eso, que yo me enfocaba demasiado en los detalles.
Era una persona Chulada. para conocer las Ajá. y describirte. Me recuerdo que nos describía a mí, a Ubiquel y a Paulina, Muy sencillo. pero acertado. O sea, tenía esta habilidad. Ujú. Wow. Luego, empresas especializadas en modelado BIM, oficinas BIM, que se interesen por subcontratar, o sea, modelado Revit, coordinación BIM, revisión de planos, class detection. Ahí tu perfil, claro, sensible, conocimiento de arquitectura, puede ser un buen peso, o sea, de como revisión. Constructoras que coordinen arquitectura y revisión de planos y entiendan estructuras y detalles. Hacer consultorías independientes, donde pueda ofrecer servicio de revisión y coordinación. Coordinación de proyectos BIM internos. Si te capacitas y logras posicionarte bien, puedes ser coordinadora BIM, supervisora de modelado, encargada de calidad BIM en empresas que ya implementan esta metodología. Y me dice que sí hay quien lo valore y que el problema no es la demanda, sino No. que muchas veces pagan poco. Pero es ahí volvemos al mismo. O sea, Ajá. tú decides qué tanto valor ¿Qué tiene tanto eso. valor? Ajá. Porque digamos, hoy en día, pues yo me dedico a ese tipo de cosas. Yo coordino, yo llevo la revisión, yo llevo el class detection. ¿Ves? O sea, y pues lo que gano realmente no es todo lo que podría llegar a ganar. Y en esta industria está esta tarifa fijada por la industria, donde en teoría no te debes de salir de ahí, pero tú Pero es decides. teoría. Ajá, tú O sea, decides. tú decides y el cliente, el que te contrata, pues con también mayor lo ve. razón, con mayor razón decide. Y es que son cosas que te permiten ver a futuro o prevenir cosas como, no sé, que en obra se vaya a pedir tanta cantidad de concreto para un vertido y realmente no lo requieres. Cosas como que está chocando todo con todo y cada una de esas decisiones te está llevando a miles de pesos que te van a llevar a millones de pesos. Entonces todo eso está solucionando intangiblemente porque lo único que sí veo que no mostramos en este tipo de rubro es que no podemos saber cómo nos hubiera ido si nos íbamos de la forma tradicional. O sea, no estamos siendo realistas en cuestión de son tantos pesos y tantos centavos los que te estás ahorrando. Sí podemos en base a la línea de trabajo que estamos llevando, que es, salió este problema, lo solucionamos de esta forma y eso te hubiera costado tanto. Ahí sí, pero no tenemos la comparativa de cómo hubiera funcionado la misma dinámica de la manera tradicional. Como para poder Respaldar decir, todavía el valor. No solamente números. estás ahorrándote eso de esa solución rápida que dimos, sino que si lo hubieras hecho de la otra forma, quizás ni te hubieras dado cuenta hasta que ya estabas en un punto en el que ya no te podías echar para atrás y tenías que solucionarlo con un parchadero de cosas. Y eso te hubiera llevado a 10 veces el precio que te estás ahorrando con esta metodología. Entonces sí podemos ser tangibles con lo que llevamos en la línea del tiempo de lo que va sucediendo. Pero con ese universo alterno de cómo lo hubieran hecho de esa otra forma, no podemos tener esa comparativa real. Hablando Imagínate. de metodología, pero hay ocasiones en las cuales el cliente en general, y no sabemos si está hablando de metodología más adelante, pues simplemente con las habilidades técnicas de razonamiento que tienes, o sea, Sí. ni siquiera hablar de BIM. Ajá. Ya simplemente pensarlo en 3D. A mí lo que se me hace importante de destacar es que el ejercicio que hizo Pau, y digo, llevándolo un poquito al tema del tarot y cómo es que lo hacen, yo siempre he pensado que estas personas que te leen las cartas y generan este oráculo, tienen una habilidad De leer. impresionante de leerte, A las personas, de conocerte. las expresiones pero que a vas veces haciendo. es una habilidad que quiero pensar yo que ni siquiera son conscientes que tienen. Desde que llegas, te agarras las manos, o sea, son habilidades tal vez que un psicólogo le harían. De los que llaman mentalistas, que son como te está leyendo el lenguaje corporal, sí, y en base a eso está llevándote y dándote respuestas. No sé si han visto estos anuncios que dice, ni siquiera me digas nada. Ajá. Llega y yo te voy a decir qué onda. Obvio, hay un capítulo de South Park, porque South Park ya casi son como los Simpsons. Es como los Simpsons, donde ya. te van tirando como ahí, como ciertos anzuelos conversacionales, Ajá. donde en base a tu respuesta, ni siquiera hablada, sino tu respuesta corporal, el cómo te mueves, el cómo respires a lo que están diciendo. Ajá, lenguaje no verbal. Ellos identifican cómo es que estás reaccionando y obviamente siento yo que la mayoría lo que hacen es o hacen sentir bien, por eso es que muchos sienten mucha paz cuando escuchan todo esto. El ejercicio que hizo Pau me parece tan interesante porque ella
convive mucho con el ChatGPT, le pregunta tanto cosas técnicas como cosas personales, que aquellos que están preocupados por temas de sus datos personales, pues dicen, yo primero arreglo mi situación. Pero no, o sea, yo a veces hasta hablo de cosas. El otro día estaba viendo una serie, un K-drama coreano, pero dije yo, a ver, yo siento que se llama Fatalidad a tu servicio. Alta recomendación. Búsquelo. Que es justo donde la fatalidad, o sea, el concepto de fatalidad, se enamora de una persona, pero antes de enamorarse de ella, como la condiciona a su muerte. Entonces ahí como se vuelve un dilema moral y filosófico, y me puse a platicar filosóficamente con ChatGPT que te puede dar una respuesta en base a cómo tú también mentalizas. Y justo ahí es lo que pasó ahorita. Yo siento que ChatGPT, cuando las personas llegan y ¡ay, ChatGPT! Sácame una tirada del tarot. O sea, justo mi novio me está engañando, ¿qué puede hacer? Hay una güera que me lo está sacando. Yo siento que ChatGPT hace eso mismo. O sea, justo acabamos de hablar de que ChatGPT, en base a la información que tú le metes de tus patrones, claro. Entonces él ya tiene esa información de tus patrones, ve lo que le estás preguntando y así interpreta. Pero bueno, tocando ese tema justo de cuando ya me empezó a dar un perfil, y ahorita que ustedes estaban hablando, por ejemplo, tú que estabas hablando de tu perfil, o sea, de lo que haces ahorita en tu puesto, ¿tú cuál crees que sea tu perfil profesional? Que obviamente empata mucho con los puestos que terminamos agarrando en las empresas, pero ¿cuál crees que es tu perfil profesional? Y ahorita Víctor también que nos Yo creo que mi perfil profesional, digo, yo siempre, bueno, tengo del tiempo para acá que estudié esto de la inteligencia emocional, yo enfoco mi perfil profesional más al de utilizo el síndrome del impostor para llenarme de conocimiento, y eso me ayuda a estar preparado para que no me descubran que no sé, realmente sé, pero pues, en mi mentalidad en tu mente es como que no descubran que no sé. Entonces me lleno de conocimiento previamente para prepararme para todas las situaciones en donde me podrían descubrir que no sé, y termino sabiendo un montón de cosas más que la gente que sí sabe. Entonces eso me ayuda como herramienta para prepararme con el conocimiento suficiente para hacer cosas. Esa es una. Y la otra es en cuestión de la mentoría. Como que se me da muy bien esto de educar, y entonces lo llevo a los equipos de trabajo, donde no los trato como tú deberías de saberlo todo y cómo no me respondes, y enojarme porque no dio la capacidad o no entrego como debería. Más que eso, me lleva a un trabajo en equipo, en decir, ok, no lo necesitas saber, pero vamos viendo quién es el que sabe más de esto y quién puede apoyar a esta otra persona, y si no sabes, vamos haciendo una dinámica en la cual te enseño y te voy guiando para que vayas aprendiendo. A la próxima tú ya sabes, entonces ya te voy a poder dejar el trabajo a ti porque yo conozco que ya te enseñé a hacerlo de mi manera, ya desarrollaste un conocimiento extra por tu parte y ahora yo te puedo dejar. Entonces te enseñé a ser un coordinador, te enseñé a ser un modelador, te enseñé a ser un buen arquitecto, te enseñé a los criterios que tienes que tener para la estructura, los criterios que tienes que tener para las instalaciones. Entonces, más que dirigir en el aspecto de ser estructurado y saber que en tal tiempo, en tal forma y de esta forma se tiene que hacer, soy más de enseñar al equipo a trabajar en equipo, crecer y hacer crecer a los mismos del equipo. Entonces sí veo mi perfil profesional como eso, como un líder que enseña y prepara a las personas para escalarlos. Y hasta cierto punto también busca cierta amalgama social, ¿no? O sea, como un, ¿cómo dicen? Ajá. Creo que sí, como líder social, o sea, el pegamento social de que el equipo piense como equipo. Y al final de cuentas, preparo a mi entorno, a la gente que está en mi entorno, para poder apoyarme de ella en el momento en el que yo requiero de alguien que se especialice en cosas, porque los preparo. Y entonces cuando yo me saturo de cosas por hacer, yo digo, bueno, ya le enseñé a esta persona, entonces ya puedo delegarte ese trabajo, y al mismo tiempo pues puedo irte como guiando en cosas que todavía te hacen falta, en cosas que me preguntas, y también doy esa confianza de, pues si no sabes y me preguntas, no digo, estás bien pendejo, es así. No, o sea, soy más de, ok, pues en algún momento yo también no lo supe. Con otras palabras, pero no, si lo dices. No, literal en mi mente es, entiendo porque yo en algún momento no sabía de esto, y no naces sabiendo esto, no naces sabiendo nada. Y entonces creces, desarrollas esa habilidad y te vuelves una persona que es experto gracias a ese conocimiento que desarrollas. Entonces, si no preguntas, pues te sale peor, porque entonces la persona empieza a hacer cosas en base a su conocimiento y su experiencia,
Y sería mucho más rápido decirle, oye, ¿tú cómo lo harías? Ah, pues yo lo he hecho así, así, así y me funciona. Y se va más rápido y lo desarrolla mejor. Entonces, es mejor estar abierto a escuchar, y también el estar abierto a escuchar te permite tú también aprender, porque muchas veces tú sabes desde un enfoque cómo hacer las cosas y terminas escuchando a otro desde una perspectiva distinta que lo hace de una forma distinta y dices, oye, lo hace mucho mejor o lo hace mucho más rápido, hace lo mismo y lo hace más rápido. ¿Sabes qué? Lo sé hacer, pero mejor hagámoslo como tú lo haces. Okay. Un comentario y una pregunta. Ahorita que estás diciendo lo de educar y delegar es algo que de hecho Víctor comenta mucho. O sea, delegar está bien padre, pero si quieres delegar y que sea efectivo necesitas educar. Sí. Si no, vale más. Y darle seguimiento. No nada más soltarlo. Y la otra cosa que ahorita, lo primero que dijiste de tu síndrome del impostor y cómo te capacitas y cómo investigar. Ahora también, especialmente en el mundo de la arquitectura, pues uno puede aprender muchas cosas y en muchas ramas. ¿Cuál es las que tú prefieres, o sea, en las que tú te acercas más, en las que te interesas más capacitarte? Yo en las que más me intereso es más como en las soluciones integrales. O sea, yo creo que la habilidad principal que tengo en mi rubro es el poder entender la espacialidad de cómo conviven todos los elementos y poder darle una solución real. Porque yo, o sea, veo mucho o me comparo mucho con esas soluciones que da la gente en reuniones de, es que vamos haciendo esto, vamos haciendo otro, y yo siempre, como lo estoy viendo en tridimensional y estoy viendo cómo están cruzando todas las cosas en mi cabeza de todas las instalaciones, digo, oye, pero no estás pensando en esto que también está pasando por ahí. Ah, sí es cierto, ¿no? Y no estás pensando en la altura a la que está entrando esto. O sea, ya eso ya no es llevarlo en 2D, ya es llevarlo en 3D, que tienes un medio nivel, que tienes una cierta altura en la que entra y luego vuelve a subir. Entonces... Te vas a lo técnico, pero como tú dices, a lo global que te impacta en todo. Sí, entonces mis soluciones es tratar de pensar en todo lo que le impacta para dar una solución integral. Y aún así se escapan cosas, o sea, pues, como ser humano, pues no eres una máquina y no tienes todo, pero te apoyas de las herramientas para revisar esa solución y ver si es realmente viable. Pero esa comparativa sí la he visto mucho en el aspecto de a ti se te da muy fácil el ver todo en tridimensional y el dar soluciones donde estás viendo todo lo que está sucediendo en el entorno. Y es también algo que le digo mucho a los clientes, porque me dicen, ay, es nada más moverle ahí. No, a ver, espérate. Sí, en 2D es nada más moverle ahí, pero moverle ahí se movió a un espacio donde ya había otra cosa, y esa otra cosa se tiene que mover a otro lugar y tiene que tener una solución distinta porque ya estaba solucionado ahí. Y al moverlo, estás moviendo todo y estás desorganizando todo lo que ya está organizado en esa zona. Entonces, no es solamente mover una línea, es al mover esa línea, mueves las instalaciones que estaba pasando por ahí, la estructura que estaba pasando por ahí, quizás había una entrada, quizás había un espacio que estaba pensando así, quizás el sistema contra incendio estaba dispersando ahí el agua de cierta forma y ya no va a funcionar de la misma forma. Entonces, sí, es más como en ese enfoque. Me vas a ese enfoque. ¿Y cuál es tu perfil, Víctor? Primero que nada, Pau, nada más te falta el sombrero de brujía, porque ya sí. ahí se te ven las velas y todo. Lo vamos a poner ahí con la edición. ¿Cómo dice? Con la edición. Nacida para ser una bruja de otoño destinada a revisar documentación ejecutiva. Pues fíjate que, bueno, Pau me conoce mucho. Creo que mi perfil, lo voy a decir así, voy a buscar decirlo muy rápido. Inicialmente sí era muy quiero aprender muchas cosas, quiero involucrarme en todo, y sí era muy ligado al tema tecnológico, en lo que mi presupuesto me lo permitía, aprender de todo. Sí me gusta mucho enseñar, sí me gusta mucho leer de temas tecnológicos y solucionarlos. A veces me desenfocaba de lo que realmente tenía que hacer. Pero creo que eso me ayudó a distinguirme, como bien lo decías, en los diferentes trabajos que yo tuve. Me decían, o sea, desde el chico del futuro, el de los cablecitos. Hubo un ingeniero que se atrevió a decir que yo a distancia les mandaba virus a su computadora y por eso se trababa, y no quería trabajar conmigo porque yo le sabía mucho a las computadoras. Se enojaban mucho porque siempre que llegaba alguien a un trabajo donde yo estaba, yo le preguntaba si sabía cómo hacer lo que le dijeron que quisiera, y me decía, pues sé muy poco o no sé.
y a mí nadie me decía y yo les enseñaba. Se hacía un tema social, un compañerismo más fuerte que el dejarlo. Y me regañaban porque me decían, él después te va a quitar el trabajo. Y pues, la realidad es que me hice de amigos, me hice de más conocimiento, aprendí acerca de ellos y ese era como un poquito mi rol. De hecho, así fue que conocí a Pau, o sea, en pandemia fue como de, pues no tenemos mucho que hacer, nos tenemos que obligar a levantarnos temprano, hay que tener un Zoom a las 7 de la mañana para enseñar Revit y pues a veces... Nunca lo hagan. No te lo recomiendo, Pecas. Pero yo soy este loquito que les dice sábados o domingos hay que reunirnos a aprender de Revit, de bla, 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 o de programas, porque a mí me interesa desarrollar esto, pero ahora mi perfil ha cambiado mucho. Yo era una persona muy introvertida, aunque no parezca actualmente, pero ahora mi perfil es más social de vendedor, donde interesante y curiosamente es que todas estas habilidades que desarrollé teniendo ese perfil de estar enseñando de tecnológico me sirven ahora muchísimo, o espero que me sirvan muchísimo, para que socialmente yo pueda hablar con clientes, hablarles, dar soluciones. Entonces, mi perfil es social para atraer trabajo, para tener prospectos, leads, y lo que sí queda, y bien interesante de todo este tema, es solucionar problemas. Creo que es esas, las dos cositas. Y, con cablecitos, solucionar problemas con cablecitos. Y algo bien interesante es que, como bien lo decía Jonathan, hago otro tipo de cosas, busco vincularlas. Por ahí hay un video que les recomiendo yo mucho que vean. Yo hace muchísimo lo vi, me cambió un poquito la vida, y se llama Encuentra tu trabajo perfecto, de Eric Lando, donde no se los cuento todo, pero al final decía que lo que tú tienes que hacer con tu trabajo es disfrutar. Y decía, con una analogía, estaba aventando unas manzanas, porque disfrutar es dar fruto. El que tú puedas compartir aquello que tú haces, aquello que te hace sentir bien, aquello que definitivamente te da dinero, te da estatus, te da posición social, lo que va a lograr es que tú disfrutes, y ese disfrutar te permita dar fruto y compartirlo con alguien más. Dar fruto y tener una casa, dar fruto y tener mejor ropa, dar fruto y tener aquello que buscas a través de las actividades que realizas. Y eso a mí se me hace muy importante, porque de lo contrario te frustras, porque dices, bueno, ¿y para qué todo el esfuerzo? ¿Para qué me chingo? ¿Para qué aprendo? Si al final no disfruto y no puedo compartir la recompensa que tengo, que para muchos es el sueldo, es el dinero, no lo puedo compartir porque no me ajusta, no lo puedo compartir porque si no, no traigo dinero. Así que hay que hacer lo posible, hay que hablar con ChatGPT, hay que hablar con algún experto, hay que hablar con alguien que ya le ha sucedido y que haya visto cómo es que se solucionaron sus problemas. De hecho, yo cuando hablé con Luis Hernández de Soersa, hay muchas de las cosas que yo identifico que yo quiero como hacer a mi manera, pero eso es importante, como ir identificando hacia dónde quieres ir con las herramientas que tienes. El video que les comenté habla de en qué eres bueno, qué te gusta hacer, porque muchas veces eres bueno en algo, pero no necesariamente es lo que te gusta. Y hay gente que a lo mejor eres bueno jugando fútbol, pero tú querías ser arquitecto. Tú querías ser arquitecto y tu papá era apasionadísimo del fútbol y mi hijo, es que tú eres buenísimo, papá, yo quiero estudiar arquitectura, quiero ser pintor, no quiero ser futbolista. Nosotros tenemos un cliente que decimos que él es la oveja negra de la familia, de hecho es el mayor, y toda su familia se dedica a administración y a las empresas de la familia, y él es la oveja negra porque decidió ser arquitecto. Bueno, pero un arquitecto administra proyectos, o sea, también. Pero no está en el negocio de la familia. Ajá, sí. Es el rebelde. Ajá, es el rebelde. O está el que es buenísimo con las matemáticas, con la lógica y todo, pero quiere ser fotógrafo porque le encanta expresarse así. Y es buenísimo siendo fotógrafo, entonces, pero la familia no lo ve. Seguramente por ahí hay algo de lo que me preguntaste, Pau, pero
igual saquen sus conclusiones y si algo de lo que hasta el momento Júntense en y grupitos de a 3 posteriormente y hagan un resumen de 3 horas. les hace sentido, pues escríbalo aquí porque realmente el día de hoy el tema se me hizo tan interesante. Oye, sí, que nos escriban su perfil profesional aquí en los comentarios. Para conocer todos los perfiles. Sí, ya, y en el próximo podcast los platicamos. Pero, Pau, no sé si con estas respuestas... Es que todavía falta. No, dale. Les quiero Métele. compartir, porque obviamente ya después le dije, a ver, ahora sí, saquémonos de lo esotérico, chat. Dame 3 perfiles con los que creas que yo puedo compaginar. Y dime qué se necesita para desarrollar ese perfil. Y me dio qué necesito tanto de conocimientos como de aptitudes como de actitudes de cada uno de los 3 perfiles. Y se los quiero leer. Estos están enfocados a lo que él sabe contexto de lo que tú sabes y hacia dónde podrías crecer. Ajá, que según ChatGPT. Ajá. Según ChatGPT. Entonces, el primero, que es con el que él dice que yo hago más match, le llamó estratega BIM, que puente entre lo técnico y lo humano. Dice que no es el más común, pero sí el más necesario, y lo define como una persona que entiende BIM técnicamente, entiende procesos, entiende personas, traduce caos en estructura. Muy bueno. Dice que los puestos que encajan con este perfil son BIM Manager, no de software, de proceso, coordinadora BIM estratégica, líder de implementación BIM y consultora BIM para despachos. Y comentó que lo que se necesita para desarrollar este perfil es tener conocimientos de procesos de BIM, de entregables por etapa, de estándares como el ISO, el BEP, los flujos, del impacto de BIM en costos, tiempos y decisiones, que era lo que comentabas. Y ya de aptitudes y actitudes habla de pensamiento sistémico, capacidad de priorizar, traducción técnico o no técnico, síntesis, confianza en mi criterio, tolerancia a no saber todo. Que es parte importante. Y posicionarte sin pedir permiso y dejar de minimizar tu impacto. Ese es el primer perfil. ¿Ustedes conocen personas con un perfil similar a ese? Sí. Fíjate que conozco personas que buscan esos perfiles sin tener estas aptitudes. Sin saber que lo necesitan. Ajá, o sea, ellos, y es un poquito por eso es que no es bueno poner el dinero por delante. Porque cuando crees que el dinero te va a solucionar todo, hasta el estar feliz y el poder disfrutar tu trabajo, creerás que tendrás que hacer todo por el dinero. Y habrá alguien que diga, a fuerzas, BIM Manager, les pagan bien, quiero ser BIM Manager, toman los cursos, hacen todo lo necesario para estar en la posición, dicen, rayos, esto no es lo que quería, o no soy bueno en esto, pero... Y me frustro mucho queriendo serlo, queriendo encajar con estas habilidades que no son las mías. Ahora sí que no lo conozco. Agarran el conocimiento, pero se olvidan de sus aptitudes y actitudes, por así decirlo. Y dice, y ya tienen el conocimiento, ya lo pueden aplicar, pero a la hora de aplicarlo se esfuerzan demasiado en que funcione y termina siendo frustrante para su día a día porque se sobreesfuerzan en lograr lo que querían, aunque no les guste, aunque sigan haciendo cosas que no es su habilidad, pero pues ya lo tienen y dicen, pues ni modo de dejarlo, ya le dediqué tiempo y ya desarrollé esa habilidad. A ver, Pau, ¿en qué estábamos? Les expliqué el primer perfil, les voy a explicar el segundo perfil que ChatGPT nombró como gestora de proyectos con enfoque BIM. Dice que está más orientado a negocio y que los puestos son Project BIM Manager, coordinadora de proyectos interdisciplinarios o líder de entregables BIM cliente. Los conocimientos necesarios es que no necesito saber más de software, necesitaría saber más de proyecto. Ciclo completo del proyecto, desde anteproyecto, ejecutivo, obra, alcances, tiempos y entregables por etapas, lecturas de contratos, costos a nivel conceptual, información que necesita cada actor y cuándo, y BIM como soporte de decisiones, no como fin. Oye, ese te compromete más con el proyecto, ¿verdad? Sí, o sea, porque ahora sí que estás arriba del proyecto, por así decirlo. Y ese te determina que te involucres más en la coordinación del proyecto y que tengas conocimiento más en las disciplinas, y en el otro es como la planeación. Ajá. Aptitudes, aquí se te exige mucho carácter interno, priorización, capacidad de decir no con argumento, anticiparte a problemas, mantener la visión global sin perder el detalle crítico, orden mental bajo presión. Esto no es multitasking, es criterio, aclara.
Y de actitudes, asumir responsabilidad aunque no controles todo, dejar de buscar validación técnica, entender que equivocarse es parte del rol, hablar con claridad incluso cuando incomoda. Pensamiento típico de este perfil: no necesito saber hacerlo yo, necesito saber que se haga bien. ¿Quién lo hace bien? Ajá. Uh-huh. Ya. Ese es el segundo perfil. Que fíjate que eso es mucho el que pregunta la gente de cómo él, que en la escuela no iba a clases, tiene un puesto mucho mejor que el mío. Porque él fue a fiestas y tiene un montón de contactos de gente que sabe de todo, y entonces lo contrataron no porque sepa, sino porque tiene el contacto de quien sabe. Ahorita pienso que el primero, los dos son técnicos, uh-huh, pero en este es más estratega el segundo. Ajá, un poquito y más. Te desligas un poquito del tema tecnológico y tal vez el contacto es más entre directores y coordinadores, sí, y el primero es más social. No sé si el primero es un poquito más de manejo de grupo y el otro es manejo como a la administración, pues. Los dos son manejo de equipo a distintas etapas. Ajá, ándale. Porque uno es el equipo interno operativo y otro es el equipo de coordinación de múltiples empresas. Uh-huh. Sí. Digamos que uno podría estar más en un despacho y otro podría estar más en una gerencia de proyectos. Exactamente. A ver, pero hay un tercero, ¿verdad? Hay un tercero que ese justo creo que es el más técnico de los tres perfiles que me propuso ChatGPT, que es especialista en documentación y criterio constructivo. Este conecta con tu lado arquitectónico fino. Me dice: los puestos posibles son líder de documentación ejecutiva BIM, coordinadora de calidad documental, especialista en detalle y constructibilidad. No eres la que modela más rápido, eres la que define cómo debe estar bien hecho. Uh-huh. Y las aptitudes, los conocimientos que se deben de tener, aquí sí es técnico, dice, pero con sentido. Sistemas constructivos reales, detalle arquitectónico no decorativo, secuencia de obra, normativas y tolerancias, cómo se lee un plano en obra, coordinación fina entre disciplinas. No es saber más detalles, saber cuáles detalles importan. Exactamente. Aptitudes: observación fina, pensamiento lógico espacial, capacidad de detectar errores antes de que exploten, paciencia y constancia, amor por el orden y la claridad. Y las actitudes es humildad técnica, la obra manda, rigor sin rigidez, defender criterios con argumentos, no con ego, y aceptar que tu éxito es que nadie note el problema. Pensamiento típico: si esto está claro, la obra fluye. Este me llama mucho la atención. Porque yo lo que he estado buscando como encasillarlos en dónde participas. Y aquí lo voy a decir así como se me ocurre, me vale madre cómo es que ustedes coordinen su proyecto. Me vale madre las decisiones que ustedes tomen. Este es el estándar, a esto tienen que llegar. Un poquito. Y si no llegan a esto, es un mínimo bronca. Llegar lo más cercano a eso. Porque yo no los estoy coordinando, yo les estoy dando y desarrollando los recursos necesarios para que lleguen ahí en base también a sus necesidades generales o particulares, ajá, de un proyecto, pero ese te da más libertad a tener una vida no atada a un proyecto y a las presiones de que requieren la administración así, y la gestión. Aún así hay requerimientos de presión. Te lo digo porque nosotros ahorita en Soversa tenemos ese perfil que es el de estandarización, que, uh-huh, se encarga de llevar el orden de todo esto. Un saludo a Misael. Entonces, si hay requerimientos urgentes de, ¿sabes qué? Tenemos que estandarizar esto porque se lo tenemos que mandar al cliente, porque todos tienen que seguir ese estándar para poder hacer incidencias, para poder subir los planos, para poder darle una segunda revisión a los planos en ACC. O sea, todo tiene que llevar un estándar para que todos estemos en el mismo canal y no exista un caos de subí unos y luego eran otros y aquí no iban allá. O sea, ese estándar tiene que ir al día. Entonces de repente se junta un montón de cosas entre estándares de familias, estándares de procesos, estándares de carga. Entonces se llena un montón de cosas que se tienen que estandarizar y hay veces que son cosas urgentes, cosas que no. Y pareciera que estar desligado del proyecto evita el que tengas esa presión de la entrega era para antier. No, pero no. Importante es que el que esté en ese perfil tendrá que administrar cómo es que esta información se tiene que ir desarrollando y definitivamente tendrá que priorizar en base a las necesidades de los proyectos, cómo atacarlos. Pero vaya, algo vas a decir, Pablo.
Sí, lo que pasa es que veo que nos estamos enfocando demasiado en la parte de estandarización y justo están hablando, sienten ustedes que está demasiado desligado del proyecto, cuando justo ChatGPT de hecho lo liga mucho al proyecto, porque si se fijan habla mucho del criterio constructivo y de lo que el proyecto necesita expresarte en planos. Entonces no te puedes desligar del proyecto. No, yo no dije que te desligaras del proyecto. Sí, acabas de decirlo. No, espérame. Yo no dije. Aquí vamos a rebobinar y va a aparecer el clip de cuando lo dijo. Que te desligas del proyecto. En sí participas en todos los proyectos. Todos los proyectos impactan en lo que estás haciendo, pero no directamente. Tú no necesariamente tienes que estar, por ejemplo, en las reuniones de coordinación. Es que justo lo más que bien comenta... en las de planeación interna y no de colaboración, posiblemente, pero... Sí, no, difiero, porque por ejemplo, algo que no les estoy leyendo de cada perfil, pero incluso dice, ¿cómo se construye este perfil en la práctica? A ver. Dice, revisando planos como si fueras el constructor. Es decir, no puedes estar desligado del proyecto. O sea, si estás desligado del proyecto o no estás al día a día con el proyecto, está complicada esa parte. Aprendiendo de obra, aunque sea indirectamente. Aquí sí viene lo que dicen que ya es más general, que es estandarización de criterios, generando detalles tipo, no puedes generar el detalle si no conoces el proyecto. No, y si claro. no conoces cómo se tiene que ejecutar. Detectando La logística. inconsistencias en información, vistas, niveles de sistemas. Lo mismo, no puedes detectarlas si estás desligado del proyecto. Cuidando el cómo se va a construir. No puedes cuidar el cómo se va a construir si no conoces el proyecto. Sí, o sea, yo no decía deslígate de los proyectos, deslígate de un proyecto, no, estás en todos los proyectos, pero ¿qué pasa? Si el equipo no tiene el recurso que tú tienes que desarrollar, no te pueden esperar. Ah, bueno, sí. O sea, sí, pero... vamos a entregar aunque el recurso no esté 100% desarrollado. Sí, pero si te fijas aquí, ni siquiera lo mencionó como generar el recurso, sino cuidar el lenguaje. Para mí es lo mismo. El lenguaje es un recurso. Sí, pues, puede ser un recurso. Pero no sé, como que en recursos me hace pensar ya en estándares, en etiquetas, en bla, 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 y es como de... Es que estándares o sea, no es nada más en cuestión de calidad de un proceso, sino es como la programación, es ver todos los posibles casos de cómo va a funcionar este estándar para todos los casos. Quizás sí para este proyecto, pero también para otros proyectos que tengan variantes. Sí, todo se puede reciclar. Ajá. Todo se puede a mí utilizar. lo que se me hace bien loco del día de hoy es que cómo llegaste a esto a través de, obviamente de un prompt ahí que le estuviste escribiendo al ChatGPT, pero cómo lo ligaste con temas de tarot, y este simbolismo se da muy padre. De hecho, ahí si ven la imagen de Paula Brujita, yo estoy esperando a que se apague esa vela como acto simbólico de que se acabó el programa. Que se acabe el podcast. Este tema de psicomágico, para decir, si te apagas, tengo que cerrar el podcast. La vela de la esperanza. Ya que si no, una cosa importante del simbolismo es saber que tú también decides. Y creo que esto es importante. Fíjate cómo le doy simbolismo aquí a la cosa. Donde tú también decides en qué momento apagas la vela y prendes otra, o te traes la grandota, el cirio al cual le vas a poner ahí toda tu intención de querer cambiar y mejorar en base a un análisis. Aquellos que nos están escuchando seguramente pásenme el prompt que utilizó Pau para hacer el mismo análisis, pero está muy chido. ¿Qué? Ahí el disclaimer va a ser que sí les vamos a pasar algo, ¿verdad, Pau? Sí. Justo para cerrar el podcast, al final, pues yo platiqué ya mira, ChatGPT, vamos a llevar esto al programa. Y Me va a dar miedo si se apaga la vela. Ay, no veas la vela, no veas la vela. Genial. Pero justo quiero que lo hagamos aquí. Ajá. Los tres. Le dije a ChatGPT, a ver, este programa ya está muy girly, ya hablamos del tarot, ya hablamos de Taylor Swift. Faltaron las Kardashian, pero ya será para otro podcast. No veo las Kardashian. Hablamos de K-dramas, o sea. Ajá, ya. Pero sí le dije, oye, ¿y si hacemos un test muy BuzzFeed, muy revista tú? Donde precisamente sea un test express que hagamos todos como para definir un poquito nuestro perfil dentro del OBIM, de cómo operamos en el OBIM. Entonces les voy a hacer 6 preguntas y quiero que escojan en una respuesta y me digan la cantidad de A, B o C que junten de cada una de esas preguntas, y en base a eso
ChatGPT les va a decir, en teoría, cuál es su perfil en BIM. Ok. ¿Sale? Lo ¿Cuál pueden es tu hacer perfil todos en BIM? casa y nos escriben abajo qué les salió en el test. Yo creo que va a ser interesante que nosotros lo hagamos y al final podamos mostrar como los resultados. Digo, yo no tengo tema con que vean si es que realmente lo que dije coincide con lo que nos vas a pasar. Está padre, ¿eh? Ahí les Está va. chido esto. ¿Listos? Pregunta A 1. ver, pero lo vamos a anotar, ¿no? Sí, ajá. perdón, Registre perdón. Ok. su respuesta. A ver, Ajá. aquí hay alguien que nos esté escuchando como público. ¿También puede participar, Pau? Sí. ¿Ah? Para que vayas Ah. anotando ahí y que veas como... Ajá. Pregunta 1. Cuando entras a un proyecto nuevo, lo primero que haces es A, ver el modelo y entender cómo está construido. B, preguntar quién decide qué y cómo se comunican. C, revisar entregables, tiempos y qué se espera del equipo. A ver, otra vez. No, pues Es ya que no sé está cuál. muy listo. A, ver el modelo y entender cómo está construido. Ajá. B, preguntar quién decide qué y cómo se comunican. Ajá. O C, revisar entregables, tiempos y qué se espera del equipo. Listo. Ok. Primero que haces. Pregunta 2. Lo que más te frustra en BIM es A, modelos mal hechos o sin lógica. Ajá. B, que la gente no entienda o no se coordine. C, que el proyecto se descontrole o no avance. Y tú, todas. Todas las anteriores. ¿Listo? A ver, creo. Sigue tu intuición. Ajá. Sigue la vela, güey. Pregunta 3. Si algo sale mal en un proyecto, tú sueles pensar: A, faltó criterio técnico desde el inicio. B, aquí hubo un problema de comunicación. Ujú. O C, aquí nadie estaba tomando decisiones claras. Uy, siempre esta. Listo. Esa está más clara. Pregunta 4. En tus reuniones, ¿tú eres más quien? A, aclara cómo debería resolverse técnicamente. B, traduce lo que unos dicen para que otros entiendan. O C, ordena, cierra temas y empuja a que se decida algo. Yo quisiera ser uno, pero no soy ese. Pregunta 5. Lo que más disfrutas de tu trabajo es A, resolver y mejorar el modelo. B, que el equipo fluya y el proyecto tenga coherencia. C, que las cosas avancen y se cumplan objetivos. Listo. Ajá. Y la última. Cuando hay conflicto entre áreas, tú tiendes a volver al modelo y a la solución técnica. B, escuchar a todos y buscar el punto medio. C, definir un camino y mover al equipo. Ya. ¿Listos? Listo. ¿De qué tuviste mayoría? B. B, mayoría B. ¿Y tú? B. ¿B también? Sí. ¿Público? C. Oh, bien. Ok. Voy a decir también la A, porque pues, no hubo Sí, nadie. para que Ajá. existan los tres casos. Ajá. Si tienen mayoría de A allá, querido público, ChatGPT dice que tu perfil es de técnico especialista y tus puestos afines son modelador BIM avanzado, especialista BIM de arquitectura o BIM Production Lead. Y tu comentario sería, algo que dirías tú, sería: tu valor está en la calidad técnica y la lógica del modelo. Eso es lo que te da a ti un plus, un extra. Mayoría de B, que son acá los muchachos, dice que son estrategas e integradores BIM, que también salió. Sí. Mayoría B. Puestos afines: BIM Architectural Integrator, coordinador BIM con enfoque humano, enlace BIM, proyecto BIM Support. Ujú. Lo que da valor es: tu fuerza no solo es el modelo, es que el proyecto tenga sentido. Ujú. ¿Va? Ok. Y mayoría C, que es nuestro querido público, es el perfil del directivo o gestor. Dos. Puestos afines.